Ok, retomando nuevamente, tenemos este esquema de carga y vamos a calcular el diagrama de momento y cortante de este elemento. Algo muy importante es que el autor convierte este esquema en esto. Y nos vamos a centrar actualmente en esto, que después lo convierte en esto. ¿Ok? Entonces, este sistema de carga lo que hace es tratar de convertir eh, lo que tenemos en una carga puntual y un momento. Cuando nosotros aplicamos carga en este punto, sucede algo muy peculiar. Y vamos a tratar de hacerlo de manera gráfica. Cuando nosotros cortamos un elemento, en forma muy general, en teoría vamos a tener diferentes tipos de fuerzas internas, que ya las vimos en su momento con ustedes. Vamos a tratar de graficarlas aquí. Cuando nosotros cortamos al elemento, lo que a nosotros nos aparece es, en teoría, una fuerza cortante, una fuerza axial, y nos aparece también un momento. ¿Ok? Entonces aquí aparece un cortante, perdón, un axial, un cortante y un momento. Es necesario que vayamos entendiendo este concepto. Cuando ustedes cortan, siempre tienen que aparecer las tres fuerzas. En este caso, estaremos hablando de un cortante y un momento. ¿Ok? Y vamos a hacer, tratar de ser lo más explicativo posible. A diferencia en el anterior corte que nos hacíamos, voy a buscarlo. En la clase anterior, cuando nosotros cortábamos, lo que nos aparecía era esto. El cortante es vertical y aquí el cortante es horizontal. Y es importante que entendamos esto. En este caso, el tramito aquí es vertical. Por lo tanto, la fuerza horizontal que aparece es cortante porque es perpendicular al eje longitudinal. La fuerza vertical es axial porque parece paralelo al eje longitudinal de este elemento. Y pues momento es momento. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que recordemos que cortante siempre es perpendicular a la longitud del elemento y axial es paralela a la longitud del elemento. Tratemos de no olvidar eso. Entonces, el autor lo que hace es trata de convertir esto en una carga que podamos redistribuir en la viga. Entonces él viene y coloca lo que para nosotros sería una sumatoria de fuerzas y una sumatoria de momentos. Entonces decimos sumatoria de fuerzas en Y, perdón,
igual a 0. Entonces aquí tenemos 0 va a ser igual, por decir algo, a menos 400 libras más el axial en D. Entonces el axial en D va a ser igual a 400 libras fuerza. Esto para mí simplemente es un signo. Y lo que me está diciendo es que el sentido que asumí tanto el axial es correcto porque me dio positivo. Luego tenemos sumatoria de fuerzas en X, para la cual tenemos que 0 es igual al cortante en D. El cortante en D es igual a 0. Esto que me va a salir aquí sí es sumamente importante. Sumatoria perdón, Salud. gracias. La sumatoria de momentos en el corte es igual a 0. Recuerden, estoy haciendo un momento donde llego al corte. Y en este caso va a ser al momento en D, porque lo asumí, vamos a asumir que es positivo en sentido horario, más las 400 libras y busquemos la distancia. Importante que nos den esta distancia. El autor pues define que nosotros tenemos desde A, yo tendría un valor de 22 pulgadas, que sería C más 16, 22. Y desde A hasta en este punto tendríamos 6 más 2, 18 pulgadas. Entonces significa que de D a E yo tengo ¿cuánto? Tomándolo 22 pulgadas menos 18 pulgadas. Entonces al hacer el despeje, recuerden, yo estoy asumiendo que es positivo horario. Entonces haciendo mi despeje me queda que el momento en D va a ser igual a menos 400 libras fuerza por 22 pulgadas menos 18 pulgadas. Entonces el momento en D observen que me da un valor negativo. Este valor negativo me está diciendo, o como conclusión, que el sentido que asumí es incorrecto. Y por lo tanto, el momento va en sentido anti-horario. Recuerden, yo hice el corte. Yo estoy del corte para abajo. Entonces, ¿qué prosigue ahora? Vamos a tratar de hacerlo de nuevo.
Lo que nosotros tenemos ahora es esto. Entonces, la reacción vertical nos da para arriba. Recuerda que yo tengo que unir el corte. Entonces significa que si aquí me dio para arriba y esto a mí eran 400 libras, significa que cuando lo ponga en la viga tiene que venir en sentido opuesto. Aquí. Y este valor para nosotros van a ser 400 libras. Luego venimos y tenemos un valor diferente, que en este caso el momento me daba en sentido antihorario, en otro color. Y esto para nosotros era momento en D. Momento en D igual a 1600. Cuando lo vayamos a colocar al elemento, nosotros debemos meterlo en sentido opuesto. ¿Esto gira en qué sentido? Antihorario. Entonces significa que al momento de colocarlo aquí, yo lo colocaré en sentido horario. Mi valor será momento en D igual a 1600. Siempre bajar al contrario, Inge. Y definamos más claramente la interrogante que tú tienes. Recuerda que nosotros hicimos un corte. Esto solo aparece porque nosotros separamos lo que hay internamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que al momento de unirlo, eso tiene que quedar en equilibrio. Entonces, este 400, al unirlo, se contrarresta con este 400 que tenemos aquí. Entonces, por lo tanto, el sistema cierra. El momento va en sentido antihorario y este momento va en sentido horario. Al unirlo nuevamente, este se contrarresta con este. Entonces, aquí en el elemento de abajo, esto para nosotros fue reacción. Pero en el elemento de arriba se convierte en carga. Entonces aquí como reacción son 400 hacia arriba, pero como carga son 400 hacia abajo. Como reacción son 1600 antihorario y como carga son 1600 en sentido horario. Si lo comparamos con el esquema que el libro hizo, pues básicamente tenemos exactamente los mismos resultados. El libro pues ya asume que nosotros manejamos adecuadamente la transferencia de cargas. Y básicamente es lo que acabamos de hacer una transferencia de carga. ¿Dudas? ¿Aló? Pero a la hora de tomar el tercer corte, tomaríamos el momento. Vuelves a hacer lo mismo. Los puntos fronteras son donde a mí me van a hacer cambios en los estados de carga. Entonces, tú tienes los puntos A, C, D y B. Entonces, mi primer punto frontera es A porque es donde inicio. Te voy a hacer un corte después de A. ¿Correcto? Luego, mi siguiente punto frontera es C. ¿Por qué? Porque la carga sigue siendo los mismos 40 libras y no cambia hasta llegar a C.
En C cambia mi carga. ¿Cómo cambia? Desaparece mi carga distribuida. Luego vamos a llegar hasta el punto D. Y el punto D es otro punto frontera. Entonces voy a hacer un punto antes de D y otro punto después de D. Y por último, en B. ¿Me sigue? Pero a la hora de hacer el corte, el corte 3, cuando hagamos momento, lo haríamos en sentido antihorario. Y ese momento de 1600 iría a favor, no, sí, a favor horario. Lo tomaríamos en cuenta en la sumatoria de momento. Este es tu diagrama de cuerpo libre. Te recuerda, el diagrama de cuerpo libre me sirve para identificar todas las fuerzas que interactúan. Entonces, en el corte 3 tienes dos alternativas. La primera es tomar todo lo que está a la izquierda del corte o todo lo que está a la derecha del corte. Si tú estás tomando de punto 3 hacia la izquierda, ¿qué hay después del punto 3? Antes del punto 3 está la reacción en A, está la carga distribuida, está la carga puntual en D y también está el momento en D. ¿Por qué? Porque decidimos tomarlo todo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Ok? ¿Estamos claros? Pero entonces así podríamos tomar el lado derecho y estaría bueno. Sí. Pero en el lado derecho solo vas a tomar ¿quién? La reacción de... Correcto. Y vamos a ver. Básicamente, el problema que lo hicimos el día viernes es un problema meramente analítico. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto? Ahora vamos a tratar de hacer el esquema de otra manera. Vamos a usar lo que conocemos como ecuaciones de cuerpo libre. Entonces, el corte 1 es un corte, y vamos a ponerle aquí, corte 1. Este corte va a ser válido siempre y cuando 0 sea menor o igual que X y X sea menor o igual que 12 pulgadas. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Ok. Que nosotros vamos a hacer un corte a una distancia X. Y X es el punto donde yo quiero hacer el corte. ¿Dónde está X? Pues X está en cualquier punto, siempre y cuando no hayamos procesado el segundo punto frontera. Y en este caso mi punto frontera son C, que es cuando X sea igual a 12. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, este primer corte lo vamos a hacer en ese punto. Entonces, al momento de hacer el corte, venimos nosotros y literalmente vamos a cortar a una distancia X, que yo no conozco cuál es ese valor. Solo sé que ese valor de X puede estar entre cualquier punto. Entre 0 y 12. Entre 0 y 12, es correcto. Entonces significa que yo vengo, coloco mis valores. Sabemos que de aquí, de aquí hasta donde estoy haciendo el corte, esto mide X. Y que en el corte, como ya lo vimos, tiene que aparecer un cortante, que tiene que ir hacia abajo. Y vamos a poner aquí el momento. Ese momento nunca me queda bonito. Y un momento. ¿Ok? Tenía eso de punto de partida. Empezamos a generar nuestras ecuaciones. Entonces, ¿qué son las ecuaciones? Vamos a ver. Decimos, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y empezamos a generar nuestra ecuación. 0 va a ser igual. Empezamos de izquierda a derecha. La reacción 515 libras fuerza
menos nuestra carga, que en este caso la carga serían los 40 libras por pulgada que tenemos. Entonces tenemos 40 libras fuerza por cada pulgada. Todo esto multiplicado por X. En este caso, recordemos que multiplicado por X se puntualiza. ¿Y cuánto es el brazo? Porque recordemos que el momento lo estamos haciendo donde tenemos el corte. ¿Cuál sería el brazo? Aligeremos el paso. X entre 2. X entre 2, es correcto. Entonces tenemos X por X entre 2, ¿correcto? Eso nos daría X al cuadrado dividido 2. Menos, y aquí lo vamos a poner, el cortante 1 en función de X. Está haciendo el despeje. Esto sería mi cortante en función de X. ¿Ok? Si definimos que X1 son los valores que yo le voy a dar, de 0 a X, entonces venimos y decimos que yo voy a tener 0 pulgadas, puedo hacer una evaluación a 4 pulgadas, tenemos más valores, 5 valores. Esto es arbitrario, simplemente es para que puedan hacer ustedes una evaluación, no importa la posición. Dinero, pero en este caso no sería de 0 a 12. Es correcto. Siempre y cuando tu valor esté entre 0 y 12, tú puedes evaluar cualquier valor. ¿Ok? Entonces venimos y decimos que esto va a ser mis valores en pulgadas. Entonces al evaluar mi cortante 1 con esos valores, no me lo acepta. Vamos a ver si así lo acepta. Y si no, pues lo haremos de forma manual. Sí, no lo acepta. Entonces, digamos, hago una evaluación en 0. Tengo ese valor. Aquí me hizo falta algo. Por X. Por X. No, está mal. ¿Por qué por X? No, No, aquí no, está no es mal. momento. Es correcto. Y entonces aquí está mal. Aquí solo es por X. Y aquí solo es por X. Sí. Significaba que sí evaluaba correctamente. Entonces, si ustedes ven, ahí tenemos los valores que teníamos. Cuando tenemos 0 y todos exactamente todos los demás. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Sí. Correcto. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Entonces sacamos ahora la sumatoria de momentos igual a 0. Aquí vamos a tener que 0 va a ser igual. En este caso sí es, vamos a suponer que es positivo. Vamos a suponer que es positivo horario. ¿Ok? Inge, una pregunta. Cuéntame. Dime. Ujú. El cortante 1 en la sumatoria de fuerza, ¿por qué va multiplicado por X? No, lo que hice aquí fue calcular una ecuación de los valores de cortante, básicamente. Pero no es necesario ponerle la X al cortante, ¿verdad? Solo es... Solo cortante Sí. 1. Lo que pasa es que como yo estoy usando un programa matemático,
para que él me entienda que es una ecuación, entonces uno pone el nombre de la variable y entre paréntesis la variable independiente. Si ustedes recuerdan, cuando uno decía y, es una función de ¿qué? De x, ¿se recuerdan? Sí. Entonces aquí yo tengo que cortante es una función de x, donde x es mi desplazamiento, tomando, como dije, siempre el punto más a la izquierda de la viga, para que todas mis distancias sean positivas. Ok, entonces mi origen siempre va a ser el punto que está más a la izquierda, tenga o no tenga reacción. ¿Me siguen? Está bien. Miren, ya se va a acabar la sesión. Bueno, igual, tenemos tiempo. Vamos a tratar de terminar todo el problema. Y si es necesario, pues les envío otra sesión. Ok, aquí de nuevo, esto sí, por x al cuadrado sobre 2. Menos el momento 1. Recordemos que estoy diciendo este momento 1 porque es el momento que estoy realizando en mi primer corte. Entonces miren, como es una función de x, colocamos momento 1, es una función de x. Y es igual a esto. Si yo quisiera encontrar una tabla de valores, igual ya definimos arriba quién era x1. El MATLAB no puede evaluar si mi función está arriba. Por ejemplo, en este momento me dice que no lo puede evaluar. ¿Lo ven? Ingeniero, x al cuadrado sobre 2 es el brazo de palanca. Es correcto. Así es. Y la distancia, la que va a multiplicar 40. No, de nuevo. Recordemos que cuando nosotros tenemos una carga distribuida, la fuerza resultante es igual al área del diagrama de carga. Y la ubicación de la fuerza resultante está en el centro de área del diagrama. Como en este caso nuestra carga distribuida es una fuerza rectangular, el área es base por altura. La base es x y la altura es w. Entonces, tú tienes 40 y por x sería centralizar la carga. Ahora, yo estoy haciendo momentos acá. Entonces significa que mi brazo está aquí. Sí. Suponiendo que mi fuerza resultante sería la mitad de x. A la mitad de x, es correcto. Y mi fuerza resultante está aquí. ¿Ok? Entonces, está centrada en x sobre 2. ¿Me sigues? Entonces tenemos, para puntualizarla por x, y el brazo es x sobre 2. Entonces me queda w, que es 40 libras sobre pulgada, por x cuadrado sobre 2. ¿Me sigues? Cuadrado y dónde sale, ingeniero, ahí tengo dudas. Ok, vamos de nuevo. Solo déjenme poner aquí. Que sería 40 por x por el brazo de palanca, que sería x entre 2. Es correcto, así es. Ahí sí le quedaría x al cuadrado entre la mitad del brazo de palanca, que sería 2. Es correcto, así es. Vamos a buscar fuerzas distribuidas. Vamos a ver dónde estaba eso en el... Ingeniero, Ajá, dime. en este tipo de problemas, las cargas distribuidas, ya sea de forma rectangular, trapezoidal o triangular, solo la puntualizamos con el fin de calcular reacción, en verdad. De ahí, para trazar el diagrama de momento y cortante, trabajamos tal y como son, cargas distribuidas. Recuerda que cuando vimos cargas distribuidas dijimos que la fuerza resultante no es más que una expresión que me ayuda a averiguar dónde y cómo afecta la carga distribuida al cuerpo. Pero eso no significa que convertimos la carga distribuida en una carga puntual. La carga sigue siendo una carga distribuida, por lo tanto, no va a haber cambio en que va a ser puntual, porque no la voy a dejar tomar. Entonces no es cierto. ¿Me explico? Ok, entonces, cuando puntualizamos la carga, digamos, las 6 pulgadas donde nosotros puntualizamos no se convierte un punto crítico. No, porque no es una carga puntual.
fuera puntual, entonces sí, efectivamente, tú tendrías que modificar eso. Ok, ok. Gracias, Guillermo. Para los que no se acuerdan, eso lo vimos, creo que fue en la primera unidad, en la primera unidad, cuando vimos esto. Entonces, ¿dónde se centra la carga? En el centro de área de la figura. En este caso, nosotros tenemos una línea que está aquí y la vamos a poner en otro color. Esta representaba mi diagrama de carga, ¿ok? Esto era mi carga distribuida. Entonces, ¿dónde se va a ubicar mi fuerza resultante? Mi fuerza resultante se va a ubicar en el centro, ¿ok? Si yo sé que mi altura es W y que mi distancia de aquí a acá es X, entonces mi fuerza resultante es igual a W por X, ¿ok? Pero si estoy haciendo momentos aquí, estoy haciendo momentos ahí, entonces yo tengo que buscar un brazo. Al ser rectangular, este brazo que nosotros tenemos lo conocemos como X sobre 2. Entonces, por lo tanto, el momento que eso genera, si lo suponemos que es horario o antihorario, el signo pues simplemente dependería de la dirección que nosotros sería igual a esto. ¿Ok? Pero ¿quién es fuerza resultante? La fuerza resultante es W por X y el brazo es X sobre 2. Entonces, por lo tanto, la carga me queda W por X al cuadrado dividido 2. No sé si ahora sí queda claro el término que tenemos de 40 por X cuadrado sobre 2. Ahora sí. Sí, Ahora sí, sí. ¿Ok? ¿Estamos sí, claros? estamos claros. Sí, listo. Ok. Entonces venimos, borramos esto porque esto no es parte de lo que vamos a hacer. Ok, entonces nosotros ya tenemos nuestro primer juego de ecuaciones, el corte 1. Ahora vamos con el corte 2. El corte 2 va a variar desde C hasta D. El X siempre se toma desde A. Algunos videos que hay en YouTube, por alguna razón, toman X nuevamente inicial en C, y eso pues lo que hace es complicar más la historia. En este caso, nosotros vamos a tener y vamos a comenzar donde terminó el otro corte. En este caso comenzamos en 12 y vamos a terminar en 12 más 6, que sería 18. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tener 12 pulgadas, va a ser menor o igual que X, y X va a ser menor o igual que 18 pulgadas. Esto para nosotros sería el corte 2-2. Voy a cortar ahorita la transmisión para hacerles otra videoconferencia. Continuamos.
Ok, vamos a hacer el siguiente corte. Ingeniero, Dime. vamos a grabar esta clase. Sí, está grabándose. Ok, ahora vamos a hacer un segundo corte. El segundo corte tiene una peculiaridad, que ahora nuestro sistema está así. Vamos a hacerlo un poquito grande para tratar de visualizar todo lo que tenemos. Entonces tenemos la reacción hacia abajo, el diagrama de momentos o mi momento interno en esta dirección. ¿Ok? Vamos a tratar de identificar todos los brazos. Actualmente va a haber una carga distribuida. Esta carga se va a puntualizar en este punto. Y a esto lo vamos a conocer como la fuerza resultante, la cual va a ser en este caso nuestro W por 12 pulgadas. Ahora, aquí es importante, de aquí hasta acá, ¿cuánto hay? ¿Me ayuda? 12 por X menos 6. No, aquí hay X. Recuerda, ¿el corte a qué distancia se hace? A X. A X, es correcto. Pero, aquí sí tenemos algo. Y en este caso, yo sé que mi carga está puntualizada y esta distancia yo la conozco. Esta distancia para mí es 12 entre 2, que es igual a 6. Por lo X tanto, menos 6. esto va a ser X menos 6. ¿Ok? Recordemos, aquí tenemos el momento 2 y aquí voy a tener mi cortante 2. ¿Dudas hasta ahí? Hello, Sí, está claro. ¿está claro? Y hasta aquí sí. Sí, sí. Ok. Entonces ahí tenemos eso. Te voy a hacer exactamente lo mismo que en la parte de arriba. Lo único que le vamos a cambiar. Es verdad. La mía. Vamos a buscar la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y sigue siendo exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí hay 12 pulgadas y este para mí es mi cortante 2. Por lo tanto, mi cortante en 2 va a ser igual a todo esto. Y aquí yo tengo 12 pulgadas. Definamos valores de X sub 2. X sub 2 para mí va a tener diferentes tipos de valores. Y vamos a tratar de ir evaluando solo 3 para no irnos confundiendo. Entonces tenemos un valor que está en 12. Otro valor que podemos poner 18 más 3, 15, 18. El cortante en 2 en función de X2. Y observen, lo que me dice es que no importa qué valor evalúe, mi cortante en X2 va a ser igual. Hago exactamente lo mismo con el momento. Importante que siempre vayamos teniendo. Esto va a seguir siendo igual. Esto ya no. Esto era 12 pulgadas que lo concentramos.
por paréntesis X menos 6 pulgadas. Y aquí para mí era mi momento en 12. Observen que cuando evaluamos momento 2 de x sub 2, a diferencia del anterior, tengo diferentes valores. Sumamente importante que vayamos viendo ciertos comportamientos. Por ejemplo, cuando evaluamos en la primera posición, observen el cortante. El cortante 515, 435, 355, 115, 35. Luego cuando evaluamos en el otro me quedo en 35. El cortante sigue siendo positivo. ¿Por qué hacemos esa aseveración? Si ustedes leen su documento, se van a dar cuenta que hay ciertas cosas referidas al cortante. Vamos a ver si lo encuentro. Y esto es sumamente importante que vayamos aclarando. El cortante o el momento es la derivada del cortante. O la derivada del momento, perdón, es el cortante. ¿Qué es lo que me está diciendo? Si ustedes recuerdan, ¿qué pasa cuando yo quería encontrar, digamos, los máximos de una ecuación cualquiera? ¿Qué es lo que uno hace? Derivarla y evaluarla en cero. Es correcto. Entonces, cuando mi derivada o la primera derivada de mi ecuación se iguala a 0, lo que nosotros vamos a obtener es mi valor de máximo o mínimo relativo. Entonces, si yo quiero encontrar los máximos de mi momento, lo que yo tengo que encontrar es cuando el cortante se haga 0. En ese punto, mi momento va a ser máximo. Y veamos. Comportamiento. Miren. 0, 950, 1700, 3150, 3300. Observen. ¿Qué pasa acá? 3300, 3405, 3510. ¿Qué está haciendo el momento? Subiendo. Entonces, para poder hacer mi gráfica, yo tengo que saber dónde mi cortante y mi momento se van a hacer. Cuando mi cortante se haga 0, para saber dónde mi momento es máximo. ¿Me entienden? ¿Aló? Correcto. Sí. Entendemos. Sí. Ok. Y si vemos similitudes entre las ecuaciones se van pareciendo mucho, ¿no? Simplemente vamos agregando más cosas. Vamos a hacer el siguiente corte. El siguiente corte es 18 pulgadas. Es menor o igual que X. Y X es menor o igual. Y vamos en el corte. Subo. Mi corte siguiente va a llegar hasta mi longitud completa. Que en ese caso, ¿cuánto era? Aquí tenemos 18 más 14. ¿Aló? 32. Entonces tendríamos 32 pulgadas. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Sí, todo claro. Sí. Entonces ahora vamos a hacer el corte, el último corte que vamos a hacer ya. Con eso cerraríamos la clase de hoy. Importante, diagramas de cuerpo libre. Trabajos sin diagramas de cuerpo libre no me sirven, así que por favor seamos bien
concisos con eso. De nuevo, de aquí hasta acá, ¿cuánto hay? Muchachos, 32. X. eso sigue siendo X, es correcto. Entonces significa que aquí nosotros tenemos mi fuerza resultante 1, mi fuerza resultante que era igual a W por 12. Y esa distancia de aquí hasta acá, ¿cuánto es? Pilas. Sigue siendo lo mismo, 6x menos 6. Y luego tenemos una fuerza adicional, que es la que tenemos aquí. Y esta distancia sería x menos 18. Aquí vamos a tener nuestro cortante 3. Y nuestro momento 3. ¿Dudas hasta ahí? No. No. Ok. Entonces ahora vamos a generar las ecuaciones. ¿Cuántos de ustedes ya han llevado programación? Ahorita lo estoy llevando. Ok, en programación tuvieron que haberles enseñado, o les han estado enseñando lo que son las condicionantes. Ok. Y en matemática también tuvieron que haberles enseñado condicionantes. Una gráfica que se segmenta de acuerdo a diferentes tipos de ecuaciones. Pero ahorita vamos a terminar de generar nuestras ecuaciones. Entonces voy a volver a agarrarme la sumatoria de fuerzas. Y simplemente voy a ir agregando. Aquí esto va igual. ¿Aparece quién? Menos. Y va a aparecer menos 400 libras fuerza menos el cortante 3. Ahora mi cortante 3 va a ser esto, pero hay que agregar estas menos 400 libras que tengo aquí. Vamos a definir x sub 3. Mi variación viene de 18 hasta 32. Para evitarme problemas, vamos a seguir evaluando solo 3 valores. En este caso sería 18. El siguiente podríamos igualar 25. Y el último 32. Todo esto son pulgadas. Observen lo que pasa. El cortante se mantiene igualito. Pero ¿qué pasó? Pasamos de 35 libras que teníamos antes a 365. Una forma fácil de verlos, nosotros tenemos 35 y luego entra en acción las 400 libras y obtengo mi valor de 365. Que eso fue lo que vimos el día anterior de clase haciéndolo analíticamente. Ok, calculamos ahora nuestro último valor, que sería el momento. El momento, esto sigue teniendo el mismo brazo, menos, y dijimos que es positivo horario, tendría 400 libras fuerza por paréntesis x
menos 18 pulgadas. ¿Que lo sacamos de dónde? De los valores que pusimos en el diagrama de cuerpo libre. Importante que no se me olvide, más el momento en D que calculamos. Si lo recuerdo. ¿Ok? Por aquí lo teníamos. Cuando hicimos la conversión del momento. ¿Ok? Y como lo cambiamos, dijimos momento en D. Era igual, porque le cambiamos el signo, a entonces ahí tendríamos aquí momento 3. Bajo el momento 3 es todo esto. Y ahí tenemos nuestros valores. ¿Dudas hasta el momento? No, 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 jefe. No. Ok. Vamos a graficar. Lo que nosotros realmente ocupamos es el cortante total en función de X. Para los que llevan programación y ya pudieron, si no, pues ustedes lo hacen a mano. Esto realmente no... Simplemente es para que el graficador pueda entender las cosas. Entonces, la primera condición, aquí está. Si X es menor o igual a ¿qué? A 12 pulgadas, que era mi primer punto de frontera. Podríamos haber puesto también 0 menor o igual que X. Si eso es cierto, yo voy a tomar el cortante 1 de X, que es la ecuación que pusimos arriba. Si eso no es cierto, voy a volver a hacer otra prueba. Y voy a decir 12 pulgadas menor o igual que X, y X menor o igual que 18 pulgadas. Si eso es cierto, voy a usar mi cortante en 12 en función de X. Vamos a probar otra vez. Si 18 pulgadas es menor o igual que X y X menor o igual que 32 pulgadas, si eso es cierto, entonces aquí cortante 3 de X. Y por último, si eso no es cierto, que sea 0. ¿Para qué me sirve esto? Porque esto me va a dar evaluaciones. Lo que me está dando es una función condicionada. En insertar gráficos, aquí ponemos cortante total de X. Vamos a comenzar en X igual a 0. Y vamos a terminar en mi longitud, que era 32. Puedo darle más si es necesario y ver qué pasa. Treinta 35 pulgadas. Entonces observen, ahí automáticamente lo que hice fue generar mi diagrama de cortante y momento con graficador. Si lo hacemos a mano, pues simplemente lo que tendríamos que haber hecho era cotejar los valores con 18, 365. ¿Y lo ven? Aquí están. Y lo mismo ocurriría para el momento. En este caso, vamos a agarrar el momento total en función de X. Esto va a ser mi momento 1, mi momento 2,
Vamos a venir, verificamos. Entonces aquí tendríamos el momento total en función de x. Igual vamos a comenzar en 0 x y vamos a terminar en 33 pulgadas. Formato. Y ahí tenemos nuestro diagrama de momento y nuestro diagrama de cortante ecuacionado. Ingeniero, ¿Sí? en la gráfica del cortante, después del valor de 32 está en 0 porque usted le dijo de que si no cumplía ninguna de las condiciones anteriores, siguiera en 0. Es correcto. Pero la gráfica del cortante y la gráfica del momento no tienen que terminar en 0 obligatoriamente. Es correcto. Así es. Es que estoy viendo que queda como negativo y después sube a 0, pero no entiendo el por qué. Ok. Vamos a ver el resultado que presentó el autor del libro para hacer una comparación de los valores del diagrama de cortante y el diagrama de momento. ¿Ok? Y esto es cuestión de escala más que todo. ¿Lo pueden ver? Sí. Ok. Comparemos. Mira. Baja, baja, baja. Baja, baja, baja. Llegamos a 35. ¿Cómo sé los valores? En este caso, pues él me lo va a dar en Newton. El programa por default trabaja en Newton. Entonces, si yo quisiera que esto me lo estuviera dando en libras, simplemente lo digo en libras fuerza para que me dé valores adimensionales. Entonces ahí yo voy a tener valores realmente similares a lo que normalmente teníamos. Entonces ahí nosotros teníamos un valor de 555, si la memoria no se recuerda, el valor de la reacción. Y yo subo 555, que es el valor de la reacción. Observen. 0. 505 era, perdonando. ¿Reacción en qué apoyo, El ingeniero? primer apoyo, aquí ve. Era 515. 515. Yo creo que le puse 505 a todos mis valores. Ah, no, 515, es correcto. Vamos con 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pero ahí está marcando 515 en la orilla. Es correcto, ahí está bien, 515. Y aquí tenemos 515. Luego, cuando venimos a este punto, mira, es 35. Ahí es 35. Se mantiene con 35. Aquí está 35. Bajamos acá, 365 menos 365. Importante esto. Este valor que tenemos acá tiene que ser el valor de la reacción. ¿Por qué? Porque lo que hace es cerrar el sistema. Porque el cortante no termina en negativo, como lo explicó el compañero. Yo tengo aquí 365. ¿Cuánto es la reacción en B? Ya entendí. 365 es la reacción en B. Es correcto. ¿Y cuánto es el cortante en esto? Menos 365. ¿Qué hace la reacción en Y? Lo cierra. Ah, ok. ¿Correcto? Ahora, importante. Las cargas puntuales en el diagrama de cortante indican saltos en el diagrama de cortante. ¿Lo ven? Cambiamos de un valor de 35 a un valor de menos 365. Los diagramas de momento, en el diagrama de momento significan saltos. ¿Lo ven? Y para que me dé los mismos valores y podamos entendernos, te lo vamos a ir en libras pulgadas, fuerza, y vamos a tener valores, ¿no? De los valores que tengo yo aquí, mira, 3509, 3510 aproximado, y después subimos a 5100. ¿Por qué lo hace aquí? Porque en este punto, justamente aquí, es donde el cortante se hizo 0. Entonces ahí mi valor de momento fue máximo. Entonces en el caso de este momento lo que hizo fue un salto positivo, pero el momento también puede hacer un salto negativo.
¿Me siguen? Sí. ¿Dudas? Ingeniero, lo que estoy viendo es de que en el libro convirtieron ese brazo en un momento, ¿no? De las 400 por el brazo, 400 libras por 4 pulgadas de brazo. Pero No. las 400 libras No, mira, aquí se mantienen. nosotros lo hicimos. Son 400 libras por X menos 18, que fue lo que nosotros obtuvimos en el diagrama de cuerpo libre. Correcto. Y el momento en D, que era 1600, simplemente lo sumamos porque iba en el sentido que sumimos positivo, horario. ¿Aló? ¿Me copias? No, yo hablo del análisis inicial que hicimos. Ajá. Ok. Sí, básicamente lo que hiciste fue trasladar la carga al punto donde hacía contacto con la viga. Cuando pasamos inicialmente, tú puedes calcular las reacciones sin hacer esto. Pero este punto, lo que está generando aquí, es un momento concentrado y una carga puntual, que es esto que te tienes aquí. Pero la carga no se elimina. No, no se elimina. Lo que hiciste fue trasladarla. ¿Cómo la trasladamos? Haciendo un corte, que fue lo que hicimos aquí. Ok. Cheque. Sí, ingeniero, otra pregunta. Antes de que sucediera lo del parón de clases, usted había mencionado algo como del alivianante de momento y el alivianante de cortante. ¿A qué se refería con eso? Ok, este no lo tiene, porque este libro casi no habla sobre ello. Pero lo que es Gibeler sí habla de lo que son los alivios de cortante y los alivios de momento. Trataremos de que antes de que termine el periodo podrá hacer algún problema con ese tipo de elementos, tanto el alivio de cortante como los alivios de momentos. Por los momentos trataremos de irnos acostumbrando a esto. Ok. ¿Estamos? Estamos. Pues, como ven, diagrama de cortante, diagrama de momentos. Al final lo que a mí me interesa que hagan es esto. Sea que lo hagan con programa o sea que lo hagan a mano. Al final lo que interesa es que ustedes puedan manejar esto. Importante también saber dónde está el diagrama de momentos. Si es positivo va a ir arriba, si es negativo va a ir abajo. Recuerden, si el momento está positivo, significa que el momento se grafica en la zona de compresión del elemento. Que fue lo que vimos al inicio de las capacitaciones en línea. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la deformada de esto va a ser siempre así. Compresión arriba, tensión abajo. El momento se grafica en la zona de compresión de mi elemento. Lo que me está diciendo es que este momento positivo, ese elemento se va a deformar con una compresión solo en la parte de arriba del elemento. ¿Me siguen? Ya. Sí. Mañana trataremos de ver uno que tenga compresión en la parte de abajo y compresión en la parte de arriba, es decir, que tenga momento negativo y momento positivo. ¿Ok? Por los momentos lo vamos a dejar ahí porque los de dinámica me están esperando hace 15 minutos. Inge, este video lo subiría hoy. Sí, es la idea. Ah, ok. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. A la orden, cuídense. Igual.